Y por el otro, cuando se le quedan algunos deportistas, los acusan de ponerse al servicio del profesionalismo y el deporte rentado. Se pasaron media vida criticando a los que llamaban mercaderes deportivos y ahora pretenden ser ellos los mercaderes exclusivos de los deportistas de la isla ante esos mismos capitalistas que tanto han criticado. Y me sorprende también la mala memoria que todos tenemos, porque si vamos a volver a jugar bajo las leyes del capitalismo, lo primero que tienen que hacer es devolver los equipos confiscados a sus legítimos dueños o a sus herederos. Los equipos de Cienfuegos, ¿no?, con Elefante y todo, La Habana, Almendares, al que le pusieron el nombre de Industriales, a quienes le robaron el color azul, el Estadio del Cerro, al que le pusieron Estadio Latinoamericano, y hasta el lema le robaron de que el que le gana a Almendares se muere. Y no solo devolver los derechos a los propietarios o a los empresarios, también a los deportistas, a los que hay que devolverles la libertad de asociarse libremente más allá del monopolio estatal que pretende exportar ahora de toda esta filosofía, ¿no? De modo que, dicho esto, yo creo que el conteo está en 3-2 y solo nos resta esperar el próximo lanzamiento a ver si va por el medio. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, es un placer tener aquí, dije que expertos, a Bobby Salamanca. Solamente decir ese nombre es un sello de conocimiento deportivo, periodista deportivo de Martín Noticias. Muchísimas gracias por estar gracias a ti, acá. José Campos Chambi, ¿no? Correcto. Que es también periodista deportivo, tiene un programa en La Poderosa, es donde te he escuchado. Correcto. Muy bien. Y le doy las gracias a Jiki Quintana por quedarse aquí a estas altas horas de la noche después de trabajar todo el día, periodista deportivo de aquí de América Noticias, la voz en español de los Miami Marlins y además un gran amigo. Eso es sin duda es un gusto estar contigo aquí. Ajá, me acuerdo cuando madrugábamos para hacer radio. ¿Te acuerdas? Hace ya no quiero decir cuánto tiempo. Bueno, la teoría, vamos a empezar por Bobby, de que esto está planificado. La he escuchado tanto, al principio me parecía increíble que se pensara en esa posibilidad, pero la gente la repite. Bueno, ciertamente todo lo que vayamos a decir, casi todo lo que vayamos a decir es pura especulación, porque al final del día pues no se sabe nada, ¿no? Pero a lo que decías de que si fue planificado o no, parece ser que hasta un punto de esta historia era planificado. Y después, pues los Gurriel comenzaron a pensar por sí solos y dejó de ser planificado para convertirse en una fuga, en la fuga que hemos conocido en los últimos días. ¿Hasta qué punto podría haber sido planificado? ¿Qué interés tendría el gobierno cubano en eso? Bueno, el hecho de que se le salió de la mano. En mi opinión, yo creo que Antonio Castro es el que está atrás de todo esto. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que Antonio Castro, como zar de la pelota, y pues claro, como dice Bobby, unas ramificaciones grandísimas, no solamente yo creo que con Cuba, sino con lo que es las grandes ligas en sí. Porque esto puede traer a colisión con dónde van a funcionar aquí los agentes. Porque los agentes aquí están bajo un contrato con la Unión de Peloteros. La Unión de Peloteros... ¿No puede cobrar más de qué por ciento? 5%. 5%. Y si ellos van a permitir que un Scott Boras, el cual ahora parece que estaba en Panamá, pero en fin, vaya a cobrar un 30 o un 40%, ¿qué va a pasar con el resto de los peloteros? La Unión no se lo va a permitir. Aquí el problema va más allá. O sea, los sindicatos. Correcto. ¿Cuál es tu teoría? Bueno, primero que todo, déjame darte las gracias por traerme aquí. Con el padre de Bobby trabajé, así que estoy en la segunda generación, aunque yo era muy jovencito en aquella época, sí, ¿sabes? Sí. Claro. Casi que jugábamos a la pelota en los parques. Sí, tú y yo. Y con Chambi, primera vez que estoy en un programa, así que para mí es un orgullo poder estar aquí con él. Yo soy de la teoría de que esto se le fue de las manos al gobierno cubano. Yo sí creo que ellos empezaron a jugar con candela y terminaron quemados. Hay informaciones de que estuvieron en Panamá Gurriel acompañado de una alta figura del gobierno cubano. Esas informaciones están. Ya después que se dijo que tenía residencia, eso se ha echado abajo, Panamá dijo que no. Pero sí las visitas están documentadas que estuvieron allí, han tenido conversaciones y esto parece que se estaba
cocinando. Hay también algunos viajes aquí a Estados Unidos de la familia Gurriel que también puede haber servido para cocinar todo esto. Pero ¿qué pasa? Que cada año que pasa se pone más viejo Yulieski Gurriel y baja su valor como pelotero. Y el muchacho se cansó y dijo, ya, porque voy a bajar demasiado mi valor. Y entonces aprovechó todo el camino que le habían ayudado a recorrer y empezó a volar por sí mismo, como decía Bobby, ¿no? El gobierno panameño reconoció o dio la información de que por lo menos la última vez que entraron, ayer lo hicieron con un pasaporte oficial. Un pasaporte oficial, sí. Y de alguna manera, esto pues no es que lo pruebe ni mucho menos, pero es un argumento más apuntando en esa dirección. El gobierno cubano, al parecer, durante la primera etapa de, vamos a decir, de la historia Gurriel, o Yulieski Gurriel, estuvo manejando la posibilidad de que él pudiera establecer una residencia en un tercer país y que pudiera firmar con un equipo de Grandes Ligas, dándole la vuelta al embargo comercial, o sea, yéndole por al lado para no tener que enfrentar el asunto de que viviera en Cuba. Esto lo estuvo manejando, al parecer, pero cuando comenzaron las negociaciones con las Grandes Ligas, pues dijeron, bueno, aguanta, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo directamente, así que Yulieski, no te vayas, tranquilo, eso es lo que parece ser, pero como dice G, que el tiempo va pasando, su valor va disminuyendo y el muchacho dijo, ¿hasta dónde se me va el tren, no? Yo como desconocedor del tema, viéndolo desde afuera, me parece que poco creíble la teoría de que Cuba propiciara una deserción de esta naturaleza. Yo no lo creo tampoco. Déjame explicar a ver por qué. Porque yo creo que lo que ellos pretenden desde hace mucho tiempo es todo lo contrario. Es que tener a los peloteros controlados, que las Grandes Ligas hagan una negociación con ellos como agentes únicos y entonces que ocurra como los médicos, ¿no? Que los médicos van a trabajar a determinados países y no importa que no estén revalidados allí, trabajan a través de instituciones internacionales, pero si desertan, entonces no pueden ejercer como médicos, porque ya no están bajo la tutela del agente Estado, ¿no? Yo creo que lo que dice Chambi, en cierta manera, es el gran obstáculo. Eso viola todas las leyes de este país, ¿no? O sea, como un pelotero cubano, las Grandes Ligas negocia con el gobierno cubano, que es el agente, por una cantidad de dinero, ¿no? Y ese pelotero mañana quiere hacerlo por su cuenta cuando se le acaba el contrato. Entonces, lo que pretende el gobierno cubano, y lo sé, y después te voy a explicar por qué, es que entonces no pueda hacerlo. Solo pueda participar en las Grandes Ligas si es a través del gobierno. Si es por cuenta propia, no lo puede hacer. Bueno, eso es lo que pretende el gobierno. Te voy a decir, el problema es que aquí ha surgido también la figura de Scott Boras. Hay quien dice, yo no lo puedo probar, pero hay quien ha puesto en esta ecuación a Scott Boras y que se reunieron en Panamá con Boras. Porque el gobierno cubano parece que quiere hacer una especie de Scott Boras estatal, ¿no? Y llevarse su tajada. Pero va a contar con algunos agentes internacionales que le ayude en esa función que quiere tener el gobierno cubano. Y se habla, repito, no se ha aprobado, no se puede decir que sea cierto, pero hay rumores fuertes de que hubo contacto con Scott Boras, que es el superagente del béisbol. A mí sinceramente, eso de que puede ser que Scott Boras haya ido, Scott Boras tiene dinero para ir a Panamá, puede ser invitado a Cuba. Pero regreso a lo mismo. La pelota es el único deporte norteamericano que está cerca de ser un monopolio legal. Y tiene todas las leyes a su favor. En el oeste de este país hay muchísimos senadores y representantes que se la quieren quitar. Este sería el momento perfecto para las Grandes Ligas perder ese estatuto. Número uno, ¿cómo van a permitir que Scott Boras cobre, digamos, un 30% y todos los otros agentes que van a decir? Porque aquí está estructurado que un agente solo puede cobrar el 5%. No solamente eso. Todo el mundo que lidia con un pelotero, así sea un contador, uno que le hace inversiones, todos tienen que tener una licencia del gobierno americano. Mira, el congresista Serrano, de origen puertorriqueño, que lleva muchos años, me dijo a mí en el año 92 o 93, esto hace 25 años, esta teoría. Me dijo, ¿y por qué es posible? Y me elaboró la teoría completa, y él sí está en relación directa con las autoridades cubanas, ¿no? Tiene una
no estoy diciendo que sea agente ni nada por el estilo, estoy diciendo simplemente que tiene una relación fluida con el gobierno cubano, ¿no? Y yo estuve en su oficina, lo entrevisté largamente y me dijo eso. Y me elaboró esa teoría de que si venían a través del gobierno podían participar en las Grandes Ligas, si no, no, porque era robo, porque el gobierno cubano tenía derecho porque los había formado, porque los había entrenado, porque había gastado miles y miles de dólares en cada uno de ellos. O sea, hay toda una teoría elaborada de por qué el gobierno cubano quiere tener esa exclusiva sobre los peloteros. Bueno, pero de la forma en que ese supuesto contrato entre Grandes Ligas y el gobierno cubano, o sea, de la manera en que el gobierno cubano lo sueña, tiene una cantidad de ramificaciones legales, cuando sí es puesto en práctica en los Estados Unidos, que yo lo veo imposible de ser. O sea, en realidad, vamos a partir del punto tan simple como que uno de esos peloteros que ha sido contratado a través de ese contrato que no conocemos aún, decida pues quedarse aquí. Sí, claro, ahí es donde está el problema. Pedir un asilo o pedir asilo. Entonces, ahí es donde ¿dónde termina? O sea, ¿qué sucede? Vamos a una pausa y cuando regresemos les voy a mostrar qué está diciendo la gente en Cuba, que para mí también es revelador lo que se está diciendo en las calles. Señor. Ya volvemos.